Hola, muy buenas noches a todos. Espero que me escuchen muy bien. Buenas noches, gracias por estarse conectando el día de hoy. Voy a empezar con la presentación. Muchas gracias de verdad por su tiempo, por darse un espacio para escuchar y la oportunidad de encontrar nuevas soluciones naturales. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sí fuerte, pero súper importante y algo que se está haciendo muy común en esta situación de pandemia. Ajá, tenemos ya ahorita muchos casos, no solo en adultos, también en niños, de situaciones de depresión y ansiedad, que son dos cosas que no quisiéramos, pero que se están volviendo cada vez más y más comunes en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que encontrar maneras de apoyarnos, de salir adelante, de tener la oportunidad de mejorar nuestra vida, de mejorar nuestra calidad de vida y pues la mayoría de los medicamentos que existen para este tipo de condiciones muchas veces tienen otras reacciones secundarias, perjudican otros sistemas del cuerpo, son medicamentos bastante fuertes que también pueden crear una dependencia. Entonces, por eso esta sesión es importante, porque primero quiero que sepas que siempre hay alguien que te va a entender, que no estás solo, que no estás sola, y que siempre hay diferentes soluciones y que dependiendo de tu organismo, pues vas a encontrar la solución. El chiste es buscarle, es no dejarte dominar por este tipo de cosas. Esa frase de échale ganas, la verdad es que a mí no me gusta para nada porque creo que estas son condiciones que necesitan mucho más que echarle ganas, pero sí tenemos que tratar de hacer lo posible por mejorar la actitud y buscar soluciones a lo que nos está pasando. Bueno, me presento, mi nombre es Hazel Huerta, yo soy asesora certificada en aceites esenciales por parte de doTERRA y el día de hoy vamos a abordar qué es la depresión, qué es la ansiedad y cómo puedo apoyarme en los aceites esenciales para mejorar estas condiciones. Ok, primero tenemos que aprender a diferenciar entre un estado de ánimo y una condición del sistema nervioso. Ajá. Un estado de ánimo sencillo, pues es cuando yo me siento triste, me siento feliz, me siento eufórica. Ajá. Los estados de ánimo generalmente duran mientras el estímulo está presente. Ajá. Sí pueden durar más de un día, sí pueden durar, pero con el paso del tiempo se van aminorando o si hay cosas que puedo hacer con un cambio de actitud mía. Ajá. El estado de ánimo sí depende mucho de mi actitud, de cómo yo estoy afrontando las cosas. Ajá. Por favor, necesitan ayuda humanitaria. A ver, voy allá. Sí depende mucho de mí, depende de mi actitud, depende de cómo yo afronte las cosas, de cómo las estoy tomando, de que aprenda a soltar lo que no está bajo mi control y entonces mi estado de ánimo va a mejorar o va a empeorar, ¿no? Dependiendo también de mí. Ajá, sí tiene que ver con mi responsabilidad. Cuando yo tengo una condición del sistema nervioso, aquí ya hay una diferencia. Aquí no soy yo responsable, no depende de mí ni de mi actitud. Ajá. Por eso es que es tan absurdo e innecesario que cuando estamos pasando por alguna situación así nos digan, échale ganas. Porque no es una situación de echarle ganas. No es que yo me levante y diga, hoy le voy a echar ganas para no estar deprimida. No es que una persona con ansiedad diga, hoy le voy a echar ganas. Es algo que no está bajo el control de la persona porque es una condición que afecta a su sistema nervioso y directamente a sus emociones también. No es un simple estado de ánimo. Entonces, yo aquí quise hacer esta diferencia antes de abordar todo lo demás, porque sí tenemos que aprender a nosotros mismos notar esa diferencia en nosotros. A veces utilizamos con mucha ligereza ciertos términos, ¿no? A veces decimos muy fácil, ay, es que hoy amanecí deprimida, ¿no?
Y pues no es que amaneciste deprimida, es que a lo mejor ese día de plano, pues sí, tienes un poco de flojera o algo sucedió, un evento triste, pues no quieres ni tienes ganas de levantarte, eso es perfectamente normal. Dice un autor por ahí que me gusta mucho, que todos somos suicidas de closet. Ajá. Esto quiere decir que todos tenemos en algún momento de nuestra vida días en los que no queremos levantarnos, no queremos hacer nada, no. Eso es perfectamente normal. O sea, no porque un día tú digas, ay, hoy no me quiero levantar, no quiero ver a nadie, no quiero ver la luz del sol, no por eso quiere decir que ya estás deprimido. Pero cuando esta actitud se prolonga, entonces ya hay que empezar a poner atención. Ajá. Pero de momento, si tú llegas a sentir como un desánimo, y sobre todo si acabas de pasar por alguna situación complicada, pues es perfectamente normal. Entonces, sí tenemos que reaprender a dejar de usar con tanta ligereza ciertos términos. No es lo mismo decir, pues hoy estoy desanimada, estoy aflojerado, estoy triste, a decir, pues estoy deprimida, ¿no? La depresión ya es otra cosa. También, por ejemplo, manejamos el término ansiedad a veces muy fácil. No todo lo que nos desespera es ansiedad. Una cosa es ser impaciente y otra es ser ansioso. La paciencia sí es una virtud que se puede trabajar. La ansiedad no tiene que ver con el control de la persona. ¿Dónde era? Los audífonos. Entonces, ¿Quieres huevos con sardinas? No, gracias. Te me hace tarde. por favor, a mantener silenciados sus micrófonos. ¿Mi micrófono está encendido? Sí, está encendido. Ok, bueno, vamos a empezar por definir, ahora sí que como un diccionario, lo que es la depresión. De pronto me van a ver que tomo notas y las reviso porque es un tema bastante delicado, es extenso y aparte, bueno, los consultores de doTERRA no somos médicos, tenemos que estudiar muchísimo sobre estos temas y sobre los aceites y sobre todas estas situaciones para poder darles esta información a ustedes, ¿no? Que sea lo más clara posible y lo más verídica también, ¿no? Tenemos que investigar. Entonces, la depresión, ¿sí? Está considerada como un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, ira, pérdida o frustración interfieren con la vida diaria del individuo durante mucho tiempo mientras no sea atendido. Aquí es lo que yo te decía. Es normal que un día tú te levantes sin ganas de nada, pero no es normal que ya siempre estés con esa situación o con esa actitud, o te sientas así todo el tiempo. Ahí ya tenemos que empezar a mostrar un poco de preocupación o voltear hacia esa parte porque no puede ser siempre. Puede ser de vez en cuando, sobre todo si tuvimos una situación personal, pero no puede ser siempre. Entonces, eso es la depresión en cuanto a su definición, ¿no? La depresión tiene mucho que ver con ciertas sustancias que nuestro cerebro produce o más bien deja de producir y entonces eso permite que este tipo de emociones negativas se apoderen de nuestro cerebro. Las personas, debemos entender que las personas con depresión no ven la vida igual que nosotros. Por eso es tan difícil a veces comprenderlas, porque no ven la vida de la misma manera como la vemos nosotros, definitivamente. Algo que para nosotros puede representar una situación sencilla, para ellos puede no serlo. Entonces, sí son situaciones en las que estas personas no es fácil que las comprendan ni amigos, ni familiares, ni nadie, ¿no? Se sienten, desde ahí empiezan a sentir una experiencia como de soledad, porque no hay personas a su alrededor que puedan comprenderlas. Por eso es tan importante que los acerquemos a profesionales que puedan atenderlos y que les expliquen cómo es que su trastorno funciona.
para que entonces se puedan sentir comprendidos y vean que lo que les está pasando no le pasa nada más a esa persona, que si hay alguien más que conoce lo que le pasa, que lo comprende y que entienda que hay una solución. Ajá. Hay 4 tipos de depresión. Uno es el trastorno depresivo mayor. Este es cuando las personas tienen periodos cortos en los que los síntomas se agudizan. Pueden ser 1, 2, hasta 3 semanas en las que esa persona pasa por un periodo fuerte de depresión. Ajá. Los síntomas son muy, muy agudos, los vemos muy, muy tristes. Es una situación depresiva muy, muy fuerte. Ajá. Luego existe la depresión crónica, que esta es constante. También a veces se le llama distimia porque es como una constante tristeza o apatía. Ajá. Las personas tienen que vivirlo por mínimo, ¿sí? 2 años, año y medio, para que entonces se le pueda considerar una depresión crónica. Esto es médicamente hablando. Hay personas a las que se les puede diagnosticar dependiendo la gravedad de los síntomas desde antes. Pero la depresión crónica básicamente es constante, es todo el tiempo me siento triste. No es tan agudo como el trastorno depresivo mayor, pero es constante. Hay depresión estacional, ajá, que es por esta época que va a empezar el invierno, la época navideña, el otoño, que dura más la noche, los días son más cortos, hay menos luz, menos luz solar, menos calorcito, las personas empiezan a sentir nostalgia, a extrañar a sus seres queridos, el cuerpo no responde igual en temporadas de calor y cuando el sol te da que cuando no tienes esa experiencia. Entonces tu cerebro también empieza a reaccionar de manera distinta. Hay depresión que es premenstrual y esto tiene que ver, bueno, con ese proceso en el cuerpo de la mujer, en ese proceso hormonal. También hay depresiones hormonales muy parecidas a las premenstruales, pero a lo mejor más agudas que vienen con la menopausia, con el embarazo, con la depresión posparto. ¿Por qué? Porque todos estos procesos físicos hacen que nuestro cerebro funcione de diferente manera y las sustancias que produce en cantidad cambien, ajá, y permita la dominación de otras. Entonces, hay diferentes tipos de depresión. Lo importante es que veamos ahorita que les voy a enseñar los síntomas y aprendamos a diferenciarlos, les digo, de un sentimiento nada más de bajoneo o tristeza que es pasajero. Cuando nosotros hemos hablado de vibración de aceites esenciales, vibración de las personas, la gente que ha tomado esa clase ha visto que la depresión es la emoción o es el estado, más bien, el estado con más baja vibración energética de todas. Por lo tanto, una persona con depresión se hace susceptible y vulnerable a un sinfín de enfermedades, atraer personas que están igual o más deprimidos que él, ajá, y atraer también situaciones complicadas, tristes o problemáticas. Entonces, la depresión trae consigo un contexto difícil y una serie de cosas en las que podemos, pues, complicar aún más la situación, ¿no? Los síntomas de depresión más notorios, porque no necesariamente vamos a darnos cuenta de todos, ni necesariamente vamos a ver a la gente triste. Ha habido muchas personas que nosotros nos enteramos que estaban deprimidas. Generalmente luego nos pasa, por ejemplo, con personas famosas o personas del medio del espectáculo, que de repente un día te despiertas y escuchas que se quitó la vida porque tenía muchos años luchando contra una condición de depresión y la gente decía, pues no, nadie lo notó, a su alrededor nadie se dio cuenta, cosas así, porque no siempre vas a ver a esa persona llorando. Hay cuestiones de las emociones que solo se viven por dentro y solo la persona que las está viviendo puede describir exactamente lo que siente y cómo lo siente y cuándo lo siente. Entonces,
Hay que abrir muy bien los ojos porque puede ser que tú estés conviviendo con alguien que tenga depresión y a lo mejor no te has dado cuenta, pero hay ciertos síntomas que pueden ir dándote como la pauta para saber si tú o alguien en tu familia está pasando por este tipo de problema, ¿sí? Las personas con depresión sienten que todo lo que está mal a su alrededor es su culpa. Si mis hijos están mal, si mi marido está mal, si mi matrimonio está mal, si en mi casa las cosas no salen bien, si en mi trabajo las cosas están mal, todo es mi culpa. Ajá. Entonces, esta situación obviamente los hace sentir mal, los hace sentir aún más tristes porque sienten que todo lo que sale mal en su casa es su culpa. Y todo lo que sale mal en su vida y con su trabajo y en su familia es su culpa, es su responsabilidad, es porque ellos no son lo suficientemente buenos para que las cosas les salgan bien. Dice Aide, voy a sonar a Pati Chapoy, pero el chavo de las extensiones súper exitoso, de mucha lana, muy chambeador, se suicidó hace una semana. Sí me enteré. Sí me enteré, sí salió por ahí, en algún medio lo vi, no me acuerdo si fue en Facebook o en cuál. Y efectivamente, o sea, no necesariamente se suicida la gente que pasa por una situación económica difícil o por una situación personal o familiar complicada. Les digo, tiene mucho que ver con el funcionamiento del cerebro, con situaciones de nuestro sistema nervioso. A veces hay también una predisposición genética a este tipo de cosas o tiene que ver con situaciones de la infancia. Son muchas situaciones, son muchos factores los que intervienen para que una persona esté en este estado depresivo. Las personas con depresión tienen problemas de concentración. Difícilmente se pueden concentrar. Realmente tú te vas a dar cuenta que las personas que no se pueden concentrar, este es un problema muy común actualmente, pero tú te vas a dar cuenta si a lo mejor más de una de las características corresponden a esa persona que tú conoces o a ti. Tú te vas a dar cuenta que esa persona no se puede concentrar porque a lo mejor tú requieres que te escuche y no te esté escuchando, tiene como la mente en otro lado, no pone atención a las cosas que tiene que hacer o a las tareas que tiene asignadas. Entonces, ese puede ser un punto clave para preocuparte. Hay cambios en la energía y en el sueño. Puede ser que esa persona sufra insomnio o al contrario, que sufra un exceso de sueño, que todo el tiempo quiere estar durmiendo. Ninguna de las dos cosas obviamente son normales. El insomnio es una de las razones que mejor nos pueden dar la pauta para pensar que esa persona sufre de depresión. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, todas estas culpas, todas estas situaciones no los dejan dormir y obviamente dan vueltas en su cabeza una y otra vez, sintiéndose peor. De hecho, hay muchas personas que son depresivas para las que la noche es realmente un martirio, o sea, es un verdadero problema cuando llega la noche porque no sé si se han dado cuenta que cuando estamos mal, emocionalmente cuando nos pasó algo, ya sea que terminó una relación, que alguien murió, nos corrieron del trabajo, lo que sea, cuando llega la noche es cuando más lo sientes. No sé si porque la ausencia de luz te da como una sensación de soledad o qué sea lo que sucede, pero en la noche es cuando más lo sientes. Entonces, las personas que tienen depresión al llegar la noche es cuando más lo sienten. Muchos de ellos. Y por eso es que no pueden dormir. Y otros usan el sueño como una manera de evadir la realidad, su realidad que no les gusta, que les parece triste y que todo el tiempo los hace sentir culpables. Vas a ver un cambio en la energía. Hay personas que están siempre eufóricas y también eso puede indicar depresión. O sea, que están todo el tiempo eufóricas, que están todo el tiempo supuestamente muy alegres, que, o sea, de esas personas que hasta te llama la atención que a veces dices tú, no se puede estar alegre todo el tiempo, ¿no? O sea, no puedes estar así como echando chispas las 24 horas. En algún momento este individuo tiene que
tiene que bajonearse, ¿no? Eso es de humanos, es normal. Pues ese es uno de los factores que a lo mejor te pueden hacer prender un foquito rojo. O también personas que de plano no quieren hacer nada nunca, no las mueves, pero ni con pala. Ajá. Esos cambios tan extremos en la energía también pueden ser un indicador de que algo no está bien. La falta de placer. Este es algo que es súper característico de una persona deprimida. Ha dejado de encontrar placer en las cosas. Ajá. Ya no encuentra como un placer o un sentido en hacer las cosas que antes le causaba placer hacer o le gustaba hacer. Tú vas a notar que a lo mejor es una persona que siempre le gustó mucho sacar a pasear perritos, a sus perritos y bañarlos y dedicarse a ellos, y de repente esto deja de interesarle. Ajá. Dejan de interesarle cosas que antes para ellos eran importantes. Eso es súper característico y es algo que podemos notar así. ¿Cómo vemos que esa persona empieza a perder el interés en aquello que antes le importaba? ¿No? Vas a empezar a notar que, o a decir, bueno, mi mamá, mi papá, mi hermano, yo mismo antes era una persona que me gustaba mucho hacer ejercicio y de pronto ya no me importa cómo me veo, ¿no? Si engordo, si enflaco, si me pongo flácida, si realmente, pues no me importa, ¿no? Ya no me interesa, no encuentro placer en eso. Y esto incluye también las relaciones sexuales. Una persona deprimida no encuentra placer al tener relaciones sexuales porque pues han perdido también el gusto por todo aquello que les causaba placer e interés en la vida, ¿no? Entonces también puede ser uno de los factores importantes. Dice Mari, yo creo que mi vecina tiene depresión. Es Lady Rocola porque siempre trata de estar molestando a los vecinos por la madrugada. ¿Será su problema? Bueno, probablemente hay personas que su depresión se traduce, como aquí lo dice la imagen, en irritabilidad. Ajá. Cuando nosotros conocemos a alguien que pues le dices algo y de inmediato se enciende y explota, y esa irritabilidad, esa sensibilidad nos puede decir mucho de cómo se encuentra la otra persona anímicamente. No es normal, o sea, son situaciones en las que tú dices, híjole, ¿por qué reacciona así? O sea, que no te explicas, ¿no? Obviamente que si tú le haces algo a alguien que sea meritorio de mucho enojo, pues sí, o sea, no te puede causar sorpresa. Pero sí cosas que a lo mejor tú dices, bueno, ¿por qué se pone así, no? O sea, ¿por qué explota así? ¿O por qué llora de repente? O sea, ¿por qué llora de la nada? Si lo que le dije es muy sencillo, o no estoy... A mí me ha tocado ver adultos, que en el trabajo les llegan a llamar la atención, pero de verdad de una manera amable, ¿eh? O sea, nada más decirles que a lo mejor lo que están haciendo no está bien hecho, o que pueden mejorarlo algo, y lloran. Así, de repente a mares lloran o se enojan de una manera incontrolable. Hace como 2 días, veía las noticias de una mujer que la tuvieron que bajar de un avión por no quererse poner el cubrebocas, ¿no? Y se puso súper mal, y antes de bajar se puso a toser sobre los pasajeros y a escupirles, y dijo que todos iban a morir. Y es impresionante, dice, ¿bajo qué nivel de estrés, depresión, ansiedad, lo que sea, tiene que estar esa mujer? Porque, bueno, consideres o no útil el uso del cubrebocas, si a ti te están diciendo, si tú estás viajando en un avión donde todos lo usan y te dicen que es una regla para estar dentro del vuelo, pues te lo pones y punto, ¿no? O sea, es como una adaptación a la regla. Pero sí, esta mujer se puso súper mal, y hay situaciones en las que lo vemos así. Ajá, que podemos ver cómo las personas sobrereaccionan a algo, o personas que todo el tiempo, por ejemplo, llegan, les das una noticia, le dices a alguien que no conoces, ay, es que estoy embarazada, ay, felicidades, ya hacen todo un escándalo. Son situaciones que no entran dentro de la normalidad, ¿no? Entonces, tenemos que irlas observando. Y otra cosa súper importante es la tristeza y la culpa.
Aunque sonrían, aunque parezca que están bien, son personas que por dentro sienten tristeza y sienten mucha culpa por algo, por lo que sea. A veces hay situaciones de nuestra vida que desencadenan estas depresiones. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables por lo que pasó. Nos sentimos culpables por una muerte, nos sentimos culpables porque nuestro matrimonio fracasó, nos sentimos culpables porque no somos buenos en el trabajo. Y esto nos pone tristes y entonces ya de repente, sin darnos cuenta, nuestra tristeza se convirtió en una depresión. Entonces tenemos que poner mucho cuidado en cómo manejamos las emociones y las situaciones que vivimos diariamente. Entonces, estos son algunos de los síntomas de la depresión. Hay muchos, pero estos son de los más notorios. Ahora, lo más grave que puede pasar con una persona deprimida es que comience a tener pensamientos suicidas. Pensamientos en los que quieran quitarse la vida o se pongan a pensar cómo sería el mundo si yo no estuviera. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo estaría mi familia? ¿Cómo estarían mis hijos? Y pensar que estarían incluso mejor sin ti. Muchas personas, cuando tú les preguntas, ¿qué es lo que más miedo te da de morir? ¿No? Los que tenemos hijos, lo primero que vamos a contestar, la mayoría, es, pues, dejar a mis hijos solos, ¿no? Los que no tienen hijos, pero a lo mejor se hacen cargo de sus padres, pues, que mi padre me vea morir a mí, ¿no? O dejarlo solo porque ya es anciano. Cosas así, ¿no? Cuando ya las personas deprimidas están en un punto grave, es cuando ellos ya empiezan a pensar que la vida de los demás sería mejor si ellos no estuvieran presentes. Entonces, aquí ya hay como un punto bien, bien importante, un foco rojo que hay que ver, porque ya nos indica que la depresión ya está en un nivel muy, muy fuerte. Cuando ellos ya piensan en quitarse la vida o piensan que el mundo o cualquier parte o área de su vida, de su alrededor, perdón, estaría mejor sin ellos. En cada persona, dependiendo su edad y hasta su sexo, tiene diferentes tintes la depresión. Las mujeres sufrimos más de depresión que los hombres. Estadísticamente, las mujeres tendemos más a deprimirnos que los hombres. ¿Sí? Esto tiene que ver también con cuestiones hormonales, con procesos de nuestro cuerpo, con la carga social que tenemos, la carga social y biológica que nosotros tenemos, porque no es una mentira, ni es ni es desconocido que tenemos como mujeres una carga social importante y una carga biológica y ahora también laboral. Entonces, todas estas situaciones hacen que la depresión sea un mal más común en mujeres que en hombres. Dice Yasmín, un amigo recién perdió a su mamá y así menciona que mejor debió irse con ella. Sí, y son situaciones que cuando acaban de pasar las cosas, es normal hasta cierto punto que alguien diga, híjole, yo me hubiera querido morir con ella o en lugar de ella o situaciones así. Pero es un proceso de duelo que tiene que ir pasando y entonces tenemos que observar detenidamente a esas personas para verificar y darnos cuenta que sí está habiendo un proceso de duelo. No se están quedando estancados en esa situación de tristeza constante. Entonces, no nos podemos sentir nunca culpables cuando llegamos a tener algún evento cercano de suicidio, por ejemplo, de alguien que tiene algún trastorno depresivo, un trastorno de la personalidad. Tampoco podemos culparnos y decir, híjole, si yo lo hubiera visto antes, lo hubiera apoyado antes, o es mi culpa porque jamás me di cuenta. No. O sea, la primera persona responsable de darse cuenta que algo no está bien consigo mismo somos nosotros. Mande, mamá. Los padres. Ahorita te lo da, tómate tu tetita. Ándale, papi. ¿Me ayudan a silenciar los micrófonos, por favor? Absolutamente nadie es responsable de ti,
Si alguien más de forma externa se da cuenta que tú estás mal, pues tú puedes pensar que es alguien enviado por quien tú creas que es un ángel, que fue casualidad, lo que sea, pero ese es un regalo, porque a veces las personas no tan fácil se dan cuenta de estas situaciones. Ajá. No, a veces pasa que tú dices, sí, ¿cómo, no? Nunca me di cuenta, nunca me enteré. Y trabajaba con ella, ¿no? O era mi vecino, o yo lo veía todas las mañanas y nunca lo noté, ¿no? Pero no nos podemos sentir culpables por eso. Ok, la ansiedad. Bueno, si hasta aquí no tienen ningún otro comentario ni pregunta, voy a seguirme con la ansiedad. La ansiedad es una cuestión súper, ¿cómo les puedo yo decir? A veces se toma hasta como a broma. Ajá. Porque la ansiedad es una preocupación excesiva, constante y descontrolada por cosas de la vida cotidiana. Y entonces aquí, a veces, tendemos hasta a tomarlo como a broma, ¿no? Así de, ay, tú todo el tiempo te preocupas un montón y todo el tiempo, porque a lo mejor, y no sabemos que esto tiene que ver con la ansiedad. Ajá. Les repito, la ansiedad es una sensación de preocupación, miedo excesivo, constante a cosas de la vida cotidiana. Todos hemos sentido ansiedad en algún momento de nuestra vida. Eso es normal. Pero cuando esta sensación, de nuevo, se vuelve algo constante e interviene con nuestra vida, que esto me faltó decirlo en la depresión, cuando ya interviene con nuestra vida cotidiana, que no podemos hacerla de manera normal y que nos damos cuenta que no estamos actuando como el resto, o bueno, como la mayoría, es cuando ya se convierte en un problema. Porque las personas con depresión y las personas ansiosas, claro que se reconocen y se saben distintos. O sea, la persona depresiva no puede entender cómo le hacen los demás para vivir contentos, cómo le hacen para levantarse todos los días y tener ese ánimo y todo, pero sí notan que ellos no lo tienen ni los demás sí. Las personas ansiosas no entienden cómo quien no sufre de ansiedad puede controlarlo o no siente miedo o no siente preocupación ante tales circunstancias, pero sabe que él o ella está fuera de la normalidad. Sí lo sabe. Hay situaciones a lo mejor en las que no se dan cuenta que puede ser una patología o puede ser una enfermedad. Y esto es todavía más peligroso. Por eso es importante informarse, ¿no? La ansiedad, les digo, a veces es tomada como una broma, ¿no? Incluso hay hasta memes, sketches, TikToks, cosas donde se burlan de la ansiedad, ¿no? Porque pensamos que son como cosas que están en la cabeza de las personas nada más, pero de manera voluntaria. Pero la ansiedad, al igual que la depresión, pues no se puede controlar. Hay varios tipos de ansiedad. Una es la generalizada. La generalizada es una preocupación constante que dura todo el día. O sea, estas personas están ansiosas todo el día. Todo el día están preocupadas, todo el día se sienten ansiosas o todo el día sienten miedo ante alguna situación. Y es inevitable. Saben que a lo mejor no es normal, pero no lo pueden controlar. No lo pueden controlar. O sea, no es algo que puedan controlar. Hay ansiedades que tienen crisis agudas a veces, que es cuando les dan a estas personas los famosos ataques de pánico. Estas son como puntos de crisis agudas de ansiedad que a veces son desencadenadas por ciertas situaciones, que producen después una conducta evitativa. Esto quiere decir que si yo en ese momento sentí ansiedad bajo una situación determinada, lo que voy a hacer en adelante es evitar esa situación para no volverlo a sufrir, porque es una situación, es una sensación horrible,
¿no? Son palpitaciones, sientes que te falta el aire, sientes una cosa espantosa, te sudan las manos. Es una sensación tan fea que las personas que la viven, si por ejemplo a mí me dio un ataque de pánico por exponer, el resto de mi vida voy a estar evadiendo exponer porque la pasé tan mal que yo no quiero volverla a vivir. Hay ansiedad por estrés postraumático. Las personas que pasan por un asalto, por un huracán, un terremoto, una explosión como la que hubo hace unos meses en Beirut, cosas que son catastróficas y que son fuertes y traumáticas, que a lo mejor sufrieron algún tipo de violencia, tienen ansiedad producida por este estrés postraumático. Hay ansiedad social, en la que las personas sienten ansiedad cuando van a hablar ante el público, cuando son el centro de atención, cuando las personas los están observando, hacer lo que sea, cuando las personas, por ejemplo, hay gente que se pone muy ansioso cuando le están cantando las mañanitas, ¿no? Que hasta dice, ay, no, a mí no me gusta, me molesta. ¿Por qué? Porque les produce una ansiedad. Hay personas que lo pueden controlar y que es algo leve, pero hay otros a los que de verdad les causan problemas. Y hay el último, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que es algo que hemos normalizado y que es de lo que más se burla la gente, ¿no? De estos trastornos obsesivos compulsivos. Dice Aide, las líneas en fobia y ansiedad es muy delgadita y de verdad muchos se ponen súper mal. Sí, o sea, cuando tú tienes alguna situación que te incomoda, no es lo mismo sentir una incomodidad, ¿no? Una incomodidad ante exponer frente al público, una incomodidad ante las multitudes, a de verdad ya sentir un ataque de ansiedad en el que ya no puedes respirar. Yo, por ejemplo, no tengo miedo a las multitudes, pero hay veces que cuando estoy en una multitud, de repente me empiezan a entrar pensamientos así como de, ¿y si en este momento temblara? ¿No? ¿Y si algo pasa y nos tenemos que echar a correr? O sea, cosas así. Un día fui al Zócalo, al Grito. Yo fui muy temeraria y me fui al Zócalo, al Grito. Y ya que estaba ahí, en medio de esa masa de gente, empecé a pensar justo en eso. ¿Y qué tal que tiembla? ¿Y qué tal que algo pasa y nos tenemos que echar a correr y me aplastan? O sea, empiezas como a generar ideas y yo dije, ay no, distráete, ve lo que veniste a ver y no estés pensando tonterías, ¿no? Pero sí hay gente a la que le dominan esos pensamientos y se ponen muy, muy mal. Dice Aide, yo en las multitudes me engento. Sí, o sea, y sí, una cosa es que a lo mejor digas, oye, estoy harta ya, aquí hay mucha gente, pero otra es que te ponga tan mal que no puedas estar. El trastorno obsesivo compulsivo es muy interesante porque les digo, se ha normalizado mucho. Allá ahora hasta anormales nos sentimos quienes no lo tenemos, porque yo sí les puedo garantizar que no tengo un solo síntoma. Las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos tienen ideas obsesivas, actos repetitivos. Ideas obsesivas, por ejemplo, que son personas que sienten mucho la necesidad de ver si apagaron la estufa, desconectaron la plancha, apagaron la luz, cerraron la puerta, el gas está cerrado, todo esto, ¿no? O hacen actos repetitivos, me lavo las manos una y otra vez, me lavo los dientes una y otra vez, tomo mucha agua, tomo mucha agua, tomo mucha agua, porque siento que si no me voy a deshidratar. O sea, es como una situación constante, ¿no? De estar preocupado por mi entorno y estar haciendo conductas repetitivas. Y sobre todo conductas que no tienen nada que ver con la escala valoral o la formación de esa persona. Por ejemplo, si yo tengo una mamá que está obsesionada con la comida casera, ¿no? Por ejemplo, es normal que yo sea igual. Puede ser normal. Pero si, por ejemplo, yo tenía una mamá que era muy relajada con esto y yo tengo esa conducta de ser muy obsesionada con hacer siempre comida casera y nunca comer fuera, entonces eso es un foco rojo para mí de que a lo mejor lo mío es un trastorno obsesivo compulsivo. Cuando no tienen, o sea,
Es más claro cuando ese trastorno no tiene nada que ver con tu formación, no tiene nada que ver con las preferencias que tú tienes, sino que es una idea que entra a tu cabeza y te taladra hasta que lo haces, ¿no? Y entonces, estás, por ejemplo, dormido y cerré la puerta, y no vas a poder dormir hasta que bajes y veas si cierras la puerta. Ajá. Y, por ejemplo, yo no tiendo mucho a tener ese tipo de situaciones y me sorprende mucho la gente que los tiene y ya veo que es algo normal, ¿no? Personas que no pueden andar por la vida sin ordenar sus billetes de menor a mayor y todos viendo hacia el mismo lado en su cartera, ¿no? O que la toalla tiene que estar en equilibrio la parte de atrás con la de enfrente, o cosas así, ¿no? Que ya cada vez más personas las tienen, pero no deberían de ser tan comunes. Y sobre todo cuando ya esto te causa un problema, que dices, me da ansiedad, no lo soporto, no tolero verlo, no, y que la gente te dice, bueno, pero pues no pasa nada, ¿no? Hay personas que de verdad no pueden salir de su casa, ni hacer nada, ni mover un dedo, si no está limpia la casa. O no se pueden ir a dormir si los trastes no están lavados. Entonces, es una cuestión súper difícil, ¿no? Súper difícil. Y les digo, la ansiedad, la depresión no tanto, pero la ansiedad a veces sí se presta mucho a burla, ¿no? Ok, bueno, pues aquí vamos a empezar a ver opciones naturales para enfrentar estas situaciones de depresión o de ansiedad. Igual si fuera un estado de ánimo pasajero, pueden funcionar. Obviamente te van a funcionar muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Cuando las personas toman medicamentos antidepresivos o ansiolíticos, no ven, o sea, la mayoría no ven resultados en un segundo, ¿sí? Tienen que llevar un proceso, su cuerpo se tiene que ir adaptando a estas sustancias. Lo mismo te va a pasar con los aceites esenciales. No es como que tú vayas a usar un aceite esencial para el insomnio y digas, ay, ya, lo usé y duermo como un bebé y todo. Tienes que ir adecuando a tu cuerpo. Ajá. Sobre todo si estuviste sometido a tratamientos con medicamentos. Si estuviste sometido a tratamientos con medicamentos, yo te recomiendo que antes de usarlos te hagas una desintoxicación. También tenemos una mezcla desintoxicante, que esa la recomendamos siempre que vamos a recomendar un tratamiento con aceites esenciales. Esa se recomienda antes. ¿Para qué? Para que tu cuerpo y tu hígado estén desintoxicados y listos para recibir el tratamiento. Entonces, sobre todo si has tomado medicamentos muy fuertes o muchos medicamentos, es súper conveniente que te desintoxiques. Ok, el aceite esencial funciona como el sistema inmune de las plantas. Entonces, con nosotros, que somos seres naturales también, van a lograr muchos beneficios a nivel emocional, físico y energético. Ajá, entonces, en ellos podemos encontrar muchas soluciones y muchas opciones de las que te voy a hablar ahorita, y hay todavía más. Ajá, hay todavía más. Todos los aceites esenciales, todos trabajan con tus emociones. Aunque tú los estés usando para alguna cuestión física, todos van a trabajar con tus emociones, porque todos tienen una vibración energética específica que va a apoyarte en alguna situación de tu cuerpo. Y cuando les hablo de vibración energética, yo no hablo de absolutamente nada que sea esotérico. Es una cuestión física, ajá, que tiene una explicación, y yo los invito a que vean esa clase porque está muy interesante. Ok, fíjense muy bien. Bueno, aquí tenemos algunos aceites que pueden ser un apoyo para la ansiedad. Uno es la mezcla Serenity. La mezcla Serenity tiene varios aceites que hacen una sinergia para que tú puedas relajarte. Es una mezcla relajante. Esta mezcla pues se recomienda por las noches porque es una mezcla que te va a relajar y en algunas personas puede causar hasta un poquito de somnolencia.
El Serenity es una mezcla que obviamente tiene lavanda, pero tiene cedro, tiene naranja, tiene ylang ylang, tiene varios aceites que están, que son especiales para todas estas cuestiones de la ansiedad. La lavanda es un relajante, tiene propiedades calmantes que ya son ampliamente conocidas, pero hay personas, sobre todo aquellas que tienen una cuestión de ansiedad muy fuerte o que ya han estado bajo medicamentos, a veces la lavanda no es suficiente y tienen que combinarlo con otros. Pueden combinarlo con cedro, pueden combinarlo con naranja, que es del que te voy a hablar ahora. La naranja, fíjense bien, todos los cítricos tienden a mejorar tu estado de ánimo y son vigorizantes, pero la naranja tiene una ventaja maravillosa. Si tú la usas en el día, va a ser vigorizante y si la usas en la noche, te va a ayudar a relajarte. Entonces, también se les recomienda mucho a las personas que son nerviosas. El balance es una mezcla genial porque te va a ayudar a equilibrar tus emociones, pero sin darte ese como letargo que pudiera provocarte el Serenity. El balance nada más te va a equilibrar y te va a ayudar a enfocarte sin que te sientas como adormilado o con flojerita. El Citrus Bliss es una mezcla de cítricos, es una mezcla vigorizante que te va a ayudar a tener un mejor estado de ánimo y más energía. Ajá. Acuérdense que hay personas ansiosas que requieren de un levantón y igual en la depresión y personas ansiosas que requieren de que se les relaje un poco más. El Easy Air es una mezcla para las vías respiratorias. ¿Por qué la estamos poniendo aquí? No sé si recuerdan que yo les dije anteriormente que las personas cuando sufrían ansiedad, cuando sufrían ataques de pánico, por ejemplo, sienten que no pueden respirar, que les hace falta el aire. Dice María Elena, creo que cumplo muchos requisitos. Oh, pues hay que revisar y descartar que no sea así. Yasmín, estoy directo en mi toque. Sí, o sea, hay que tratar de soltar esas cosas y ver qué tan grave es y cómo puedo trabajarlo. Les digo, el Easy Air es una mezcla para las vías respiratorias y lo estoy poniendo porque, como les decía más atrás, hay personas que cuando sufren ataques de ansiedad sienten que no pueden respirar. Entonces, esta mezcla es maravillosa para poderles quitar esa sensación de ahogamiento. Aquí les estoy poniendo una sugerencia de sales terapéuticas. No se trata de que tengamos tina. Ya se sabe que no todos tenemos una tina, pero si no tienes una tina, lo puedes hacer en una bandejita de agua y que sea lo último que te eches cuando te vas a bañar, ¿no? Por ejemplo, aquí la recetita es de 1 a 2 gotas de aceite esencial, del que te caiga mejor, si te gusta el Serenity y lo vas a hacer de noche, o si quieres el Balance, o si te vas a bañar en la mañana y le pones Citrus Bliss. Es 1 a 2 gotitas del aceite esencial en 1/4 de taza de sal de grano, lo disuelves con agua tibia y eso puede ser lo último que te pongas antes de salirte de bañar, ya sin enjuagarse. Esto es para la ansiedad. Ahora, apoyos para la depresión. Aquí tenemos algunos aceites. Es probable que por ahí algunos se repita porque, bueno, atacan situaciones muy parecidas. Pongo el limón. El limón es el cítrico por excelencia, ¿no? Es el más usado, uno de los más comunes, pero todos los cítricos te van a apoyar para sentirte de mejor ánimo. Todos son edificantes y si tú los mezclas pueden ser vigorizantes. Ajá. El incienso es, aquí se está recomendando el incienso, porque el incienso tiene la característica maravillosa de que puede atravesar su corteza cerebral. Puede actuar en los neurotransmisores cerebrales, que son las hormonas del cerebro. Y ahora ya no solo el incienso, también el sándalo, la copaiba y una mezcla que tenemos desde hace un año que se llama Adaptive. Todos esos pueden actuar directamente en tus células cerebrales. Entonces, por eso, para la depresión es recomendado porque sí tiene mucho que ver con una situación importante de sustancias producidas, ya sea de forma muy, muy alta o escasamente en el cerebro.
La mezcla Elevation es una mezcla que, como dice su nombre, te va a elevar, te va a dar como un levantón a tu estado de ánimo. Pero el Elevation es como más para sentimientos de bajón más intensos que el Citrus Bliss. Por eso el Citrus Bliss está recomendado para la ansiedad. Pero una cuestión de depresión, pues requiere de algo un poquito más intenso como Elevation, que te va a dar como un levantón. Luego tenemos esta mezcla que se llama un task. Es una mezcla que te va a ayudar a la concentración. No sé si recuerdan que yo les decía dentro de los síntomas de las personas que están deprimidas que les cuesta mucho trabajo concentrarse. Entonces, obviamente, esta es una situación desesperante para las personas deprimidas. ¿Por qué? Pues porque no pueden realizar sus tareas y de por sí les cuesta mucho trabajo tener la energía y la actitud para hacerlas. Ahora, si aparte de eso no se pueden concentrar, pues es muy difícil. Luego tenemos la mezcla de Consol. Consol es una mezcla genial para las personas que están pasando por una pérdida, ya sea una pérdida de un ser querido, terminó su matrimonio, perdieron el trabajo, quebró su negocio. Ahorita con esta situación, yo creo que muchos de nosotros estamos teniendo pérdidas de muchos sentidos, ¿sí? En muchos sentidos, el Consol es una mezcla que te puede apoyar maravillosamente para esto. Serenity, pues como ya les dije antes, es una mezcla para relajarnos. Ahora, los aceites pueden usarse difundidos en su difusor ultrasónico, si es que lo tuvieran, y si no, pueden inhalarlos. Cuando yo inhalo un aceite esencial, y esto lo hago el hincapié siempre, porque a veces como que dicen, ay, ya lo olí, ya me tengo que sentir mejor. No. Ajá. Cuando yo inhalo el aceite esencial, por ejemplo, lo voy a poner en mi mano, una gota. Ajá, la voy a tratar con cariño, no se talla, o sea, no se talla, no me estoy tratando de lavar las manos. Ajá, la voy a frotar con cariño para no romper las moléculas del aceite. Voy a hacer casita en mi nariz y voy a inhalar profundo, varias veces, 4, 5, 8 veces. Ajá, dependiendo de qué tan fuerte es mi sensación en ese momento. Entonces, inhalo haciendo casita profundamente, ¿sí? Y van a ver que la experiencia es muy diferente a cuando nada más agarraron el aceite, le hicieron así y ya, lo olieron. También lo podemos diluir y aplicarlos en el área del corazón, en el timo, ¿sí? En las muñecas, en las plantas de los pies, en nuestra nuca, detrás de las orejas y en las sienes, que son los lugares por donde nosotros podemos ponerlos, que son puntos reflejos importantes. También en nuestras palmas de las manos tenemos puntos que apoyan otras áreas de nuestro cuerpo, en las orejas y en las plantas de los pies. Ok, podemos aplicarlos, les digo, de forma tópica, así, diluirlos. La mayoría de los aceites que actúan a nivel emocional no van a ser, el protocolo no los va a recomendar tanto de forma ingerible, de forma interna. Va a ser una recomendación y ustedes van a ver en esos protocolos que las recomendaciones casi todas son inhaladas o tópicas. Sí puede haber uno que otro aceite que sea recomendable de forma interna, pero no la mayoría. Aparte, muchos de ellos son mezclas que no se pueden ingerir. Y bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo así? Porque ya me voy a seguir. ¿No? ¿Un comentario? ¿Nadie? Ok. Bueno. Entonces, hay muchas maneras de que tú obtengas tus aceites esenciales a un precio justo. Porque si tú dices, ay, pues se los voy a seguir comprando a la persona que me invitó a esta plática, o mi hermana tiene su membresía y se los compro a ella, lo mejor es que tú los compres, tú los pidas, lleguen a la comodidad de tu hogar y sea lo más fácil y barato para ti. Este kit que tenemos aquí es un kit de otoño, ¿sí? Pero ahorita
vamos a tener que aumentarle los 350 pesos de la membresía. Aquí incluía membresía, pero esto se acabó el 15 de octubre. Entonces, este es un kit de otoño que trae limón, lavanda y menta, que son los 3 más usados, eucalipto y ongar. Como ven, es como lo necesario para que protejamos nuestro sistema inmune. Este es el kit básico que trae los 10 aceites esenciales de doTERRA. Trae unos viales de 2 mililitros para que no tengas que cargar con todo tu aceite, el aceite de coco fraccionado para diluirlo y tu difusor. Este otro que es el kit de aceites esenciales, soluciones naturales, que trae todo lo que necesitas. Básicamente aquí ya no te va a hacer falta nada en un buen rato. Y este está muy interesante porque este es el kit de manejo de emociones. Este no trae el precio aquí, pero está en un precio de 2,900. Es el kit de manejo de emociones y trae algunas de las mezclas que yo te mencioné. Trae 2 cremas neutras para prepararlos con estas mezclas y el aceite de coco fraccionado para dilución. Ajá. Es muy importante que tú sepas que también de acuerdo a tu necesidad, a tu malestar, a tu diagnóstico también, tú te puedes acercar a la persona que te invitó y se puede diseñar un kit personalizado para ti. Entonces, bueno, pues esto es básicamente de lo que les quería hablar esta noche. Estuvo muy interesante la plática. Yo quiero agradecerles muchísimo por todos sus comentarios, porque eso hace como más amenas las cosas. Esta situación de pandemia a veces hace que nos sintamos como si estuviéramos hablando solitos. Entonces, el que ustedes pongan